Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hoy veremos el viaje Chillán a Santiago en el famoso tren rápido de Chile. Soy de Cruz Pizarro y lo pasaremos muy bien viajando en este tren con la mejor vista en primavera. Martes 30 de septiembre de 2025 y estoy caminando bajo el tibio sol matutino a la estación de Chillán. La primera o última estación de este tren rápido, la punta sur del tren Santiago-Chillán. Mira los murales, la estación es muy bonita y también está súper tranquila. Eso haremos nosotros, Chillán a Santiago. Queda como una hora para que salga el tren. Me gusta llegar muy temprano, estar tranquilo, en calma. Llegó nuestro tren, el SFB 500, que anda a 160 kilómetros por hora, tren bimodal eléctrico diésel que hace todos los días este viaje entre Santiago y Chillán. Y estoy muy feliz de hacer este viaje completo. Mostré mi pasaje con un código QR, lo compré en f.cl a 13.500 pesos. ¡Oh, y está rico! Hay aire acondicionado, el tren está súper fresquito y por aquí está mi asiento. Viajaremos en el asiento 36. Viajaremos, plural, porque ustedes me acompañan. Este es el espacio que tengo para las piernas. Tengo reposapiernas, muy cómodo. Muchas gracias por ver y disfrutar conmigo. Estoy muy feliz de hacer este viaje y disfrutar de este tren. Botón para reclinar el asiento. Botón para el reposapiernas. Estos son los asientos estándar del tren SFB 500, 216 de 232 butacas. En los extremos están los asientos Standard Plus, que tienen más reclinación. Esa es la diferencia. 16 asientos en este tren. ...10:30 de la mañana... empezamos el viaje en Chillán. Son cerca de 400 kilómetros de viaje hasta Santiago. Compré este boleto con este horario, asiento y sentido de viaje para tener la vista más linda, con la montaña de los Andes, con nieve, los campos verdes, con algunas flores. Estamos en plena primavera, el mejor momento de la primavera. Ahí vamos a 160 kilómetros por hora, la velocidad máxima de este tren rápido de Chile. Y en algunos puntos viajamos súper lento. 20 kilómetros por hora aquí suele ser bien rápido, eso sí, pero tiene estos momentos. En los cruces de calle, el tren suele pasar lento, como este cruce en Longaví.
Con la vía confinada, todo sería más rápido y mucho más seguro. Vamos a explorar lo que tiene este tren por dentro. Veremos el interior. Hay distintos tipos de percheros. Tenemos una mesa desplegable. Esto es para guardar las cosas en el viaje. Cortinas para bloquear el sol. Hay enchufes eléctricos y puertos USB. Algunos asientos estándar Plus son así. Tienen una pared enfrente con la pantalla y unas mesas de madera. Yo vi en el debut del tren y justo probé estos asientos. Este es el mapa de asientos del tren. Todos los pasajeros viajan en asientos reservados y numerados. 232 asientos y 2 espacios de discapacidad, según el sistema. Ese día del debut también viajé en el tren 505. Son 6 trenes, 501 al 506. Ahora recorreremos juntos el tren nuevo, el icónico tren rápido de Chile, desde el coche 1 al 4, para que lo conozcas. El coche 2 solo tiene asientos estándar, que es lo que estamos viendo, solamente asientos. El coche 3 es especial porque tiene los espacios de discapacidad, tiene el baño de discapacidad y también tiene la cafetería. Son 2 espacios para silla de ruedas, uno en cada lado. El baño que se aprecia, que es más grande, también tiene un espacio para equipajes en el costado. Y bueno, ya que estamos viendo todo esto, entremos al baño para que lo conozcan. Aquí tiene un seguro y el baño, como es un baño de discapacidad, es súper amplio. Tenemos todo lo que necesitamos. El espejo, jabón, agua en el lavamanos. Tenemos mudador para los bebés. Te voy a enseñar cómo se despliega. Atento, porque así vas a ver cómo se hace. Mueves esto y lo vas a poder desplegar. El inodoro también tiene estos pasamanos para poder afirmarse. Obvio, es un baño con discapacidad. Y saliendo del baño, en el mismo coche 3, está la cafetería, como te decía. Y hay unas mesas donde puedes comer en el viaje, aunque son poquitas. Las mesas son chiquitas, pero bonitas, tienen cargadores. Y además de la atención presencial,
También puedes pedir que te lleven las cosas de la cafetería al asiento, bastante cómodo. De limpieza, no, con el nivel de limpieza de ventanas de los hoteles nunca sabías que había fuera de los hoteles. Mira, un pasajero simpático. Eso es lo rico de este canal y de estas cosas. Siempre hay gente buena onda que disfruta de estas cosas y que también cuando me ve grabando saluda, siempre con buena onda. Por último, veremos el coche 4, que es donde estoy viajando ahora, que es igual al coche 1, son las puntas del tren. Al medio, estos coches tienen asientos enfrentados con estas mesas. Los asientos son fijos, no se dan vuelta como los trenes de otros países. Japón. Los coches tienen espacio para equipajes. También es posible dejar bultos o maletas en la parte de arriba. Es un buen espacio, bastante bueno. En todos los viajes hay personal para atender a los pasajeros en cada vagón. Y también el tren tiene otros baños más pequeños, que tiene lo mismo que el otro baño, pero obviamente mucho más compacto, porque es un baño, entre comillas, normal. Estamos llegando a Talca, capital de la región del Maule y conexión con el tren Talca-Constitución. Pequeño paréntesis, este es el antiguo tren rural de Talca-Constitución, el Buscarril, con uno de los viajes más lindos e impresionantes que he hecho en mi vida. Si pueden hacerlo, háganlo. Es precioso, de verdad. A mí no me gusta recomendar cosas, pero ese viaje es demasiado bonito y actualmente está con trenes nuevos. Otro modelo de tren. La zona central de Chile tiene muchos viñedos y producción de vinos. Todo este viaje entre Santiago y Chillán, el tren pasa cerca de viñedos. Es un tren ideal para ver estos viñedos. Hermoso realmente. Y estamos llegando a Curicó, la primera estación a la que llegó este tren rojo, este tren rápido de Chile. Estos trenes debutaron el 19 de enero de 2024 con un servicio Santiago-Rancagua-Curicó. Llegaba hasta Curicó porque las vías estaban cortadas, no podían pasar más al sur por el derrumbe de unos puentes. En abril de 2024 el tren volvió a llegar a Chillán y ahora están remodelando la estación Curicó. El servicio original que iba a ser este tren, servicio expreso, iba a ser Santiago-Rancagua-Talca-Chillán.
pero actualmente el tren para en casi todas las estaciones y no está ese servicio expreso. En el debut vendieron varios souvenirs conmemorativos, tazas, stickers, piochas. También había unos modelos de cartón para ensamblar, muy bonito. Yo me vine lleno de muchas cositas. Primavera es la época más linda para ver este viaje, opinión muy personal. Y tú estás viendo la versión más linda del viaje. Esto es lo más bonito que se podría ver de todas las veces que uno puede hacer este viaje. Un par de veces postergué el viaje por lo mismo, hasta encontrar el día perfecto en esta primavera y aquí estamos. Hermoso, de verdad hermoso. Estación Rancagua, cada vez más cerca de Santiago. Al lado vemos un tren local de Santiago a Rancagua, tren SFE 400, uno de los trenes chinos nuevos para este servicio. Todo está saliendo bien. Me ha encantado el viaje. Mira, el menú de la cafetería está en ese código QR. Por la hora ya tenía hambre y fui a la cafetería a comprar cosas para comer. Cerca de 10.000 pesos en la bebida, el queque y los sándwiches jamón y queso. Esto es lo que vendía la cafetería en el momento en que hice el viaje. Escribí todo el menú para resumirse lo que ustedes lo vean. Me encanta esta parte, Angostura de Paine, a cerca de 50 kilómetros de Santiago. ¡Qué bonito! Esta parte me encanta verla. Los cultivos agrícolas que todavía quedan dentro de Santiago y las montañas nevadas en el fondo. No, espectacular. Todo el viaje ha sido muy bonito. Ahí vemos la Maestranza San Eugenio, que es el lugar donde mantienen todos estos trenes, todos los trenes que salen de Santiago. Central, estación terminal. Todos los pasajeros deben descender. Y estación central de Santiago, nuestro destino. Estamos llegando en 4 horas y 48 minutos de viaje desde Chillán. Hermoso viaje en el tren rápido. Un viaje maravilloso,
me lo pasé súper bien, las vistas fueron preciosas. La estación central también estaba bien bonita. Y hace tiempo que quería hacer el viaje completo de este tren y por fin lo pude hacer. En 2019 también hice el viaje Chillán a Santiago en el tren antiguo UTS 444. Es una experiencia, está en el canal, lo pueden ver. Actualmente funcionan ambos trenes, horarios rojos tienen el tren nuevo y horarios azules usan el tren antiguo. Por ahora trenes rojos y azules paran en casi todas las estaciones, no hay servicio expreso. El tren antiguo tiene asientos económicos salón, que son asientos fijos, sin reclinación. En eso el tren nuevo es muchísimo mejor, mucho más cómodo, una gran mejora. Y también existen los asientos preferentes, asientos anchos de 2 y 1, que son más cómodos que el tren nuevo. Si pueden viajar en ese asiento es mucho mejor. Los UTS 444 viajan hasta 140 km por hora y en 2019 demoré 4 horas 43 minutos, un poquito menos que esta vez. Es muy parecido al tiempo de viaje. El viaje completo cuesta entre 11.000 y 35.000 pesos chilenos entre Santiago y Chillán, 12 a 40 dólares, y se da tabla con el precio actual de los trenes y buses. Así pueden ver el contexto completo de los viajes Santiago-Chillán. En ese viaje de 2019 fui a las termas de Chillán con los amigos de Viajes Transar. Una aventura súper bonita. La vida es para disfrutarla y qué bonito poder recordar. Espero que Dios te bendiga mucho y que puedas vivir cosas muy bonitas tú también. Miércoles 18 de febrero de 2026 y quiero terminar este video de forma épica. Acompáñame. Atravesé la ciudad y vine a Los Valledor para que veamos juntos el paso del tren. Eso es lo bueno de vivir aquí. Puedo hacer estas cosas, puedo venir todos los días a tomar estas fotos, a grabar. Estamos en la estación central y ahora iremos a Paine para que veamos otra vez el paso del tren. Las cosas que uno hace por pasión, pero esa es la actitud que hay que tener en la vida y de verdad espero que disfruten mucho de todo.